que vamos a ver está mayormente en Génesis 9, para que ustedes lo puedan buscar. Pero vamos a comenzar una travesía que nos va a ayudar a entender toda la Biblia de manera consistente. Pero quiero empezar contándoles de dónde surgió este anhelo por enseñar esto. Y es que un día estaba en mi clase de teología, muy cerca de acá hay un instituto bíblico que se llama Instituto Bíblico Temperley, donde yo estudié teología. Tenía ahí profesores, es una casona antigua, tenía otros compañeros donde muchos ya eran líderes de sus iglesias y otros iban a terminar pastoreando congregaciones. Pero a decir verdad, lo que se nos enseñaba, y se sigue enseñando, en muchas áreas, era inconsistente. La realidad es que era inconsistente. Las propias conclusiones acertadas que se sacaban en alguna materia eran absolutamente ignoradas en otra materia y se enseñaban de otra manera. Como yo expliqué acá, el principio de la hermenéutica, que es la ciencia para estudiar un texto correctamente, se aplicaba muy bien para una materia y se salteaba arbitrariamente para otra. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Estando ahí nosotros, los alumnos, como que de cierta manera creíamos que contradecir lo que el profesor estaba enseñando era faltarle el respeto a Dios, ¿no? Como que si yo me planteo que esto es inconsistente, es incongruente, entonces siento como que a Dios le estoy faltando el respeto y estoy en rebeldía. Y saben que muchos tildan eso como que sos rebelde, sedicioso y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que yo estoy absolutamente convencido que Dios siempre está buscando personas rupturistas y personas que se preguntan cosas. Nunca tengas miedo por preguntarte algo de Dios. Nunca tengas miedo por dudar de algo de Dios. Porque si Dios tiene respuestas para nosotros y las Escrituras son para que las entendamos, entonces podemos hacernos preguntas. O sea, no te acerques a Dios pensando que todo es recibir algo, no plantearse nada, no discutir nada, ¿se entiende? No indagar. No, todo lo contrario, acércate a Dios buscando indagar, preguntar, hacer preguntas, molestar. Porque las grandes revelaciones y grandes cosas de Dios han surgido no de los pasivos, sino de las personas que se animan a inquirir e ir un paso más allá. ¿Amén? Para que quede claro, la Biblia debe ser entendible. Si decimos que no hay contradicciones en las Escrituras, entonces debemos poder defenderlo con enseñanzas claras. Por ejemplo, ustedes sabrán, ya estuve hablando con algunos, pero tenemos personas que nos enseñan de un Dios de amor, de un Dios que no está enojado, ¿no? ¿Escucharon esto, no? Dios no está enojado, pero que en algún momento del futuro se va a volver a enojar y va a volver a derramar ira, ¿no? ¿Escucharon esto, no? O sea, Dios no está enojado, pero cuando venga el día del Señor, va a venir como ladrón en la noche y va a estar muy enojado. Y hay que tener mucho cuidado ese día. Y ahí verán películas enteras, ¿no? Donde está, por ejemplo, hay una película de Nicolas Cage, no sé si la vieron, que no me acuerdo cómo se llama, pero donde habla del rapto y donde él es un piloto de avión y en el medio del vuelo desaparece la mitad de las personas y está la ropa al lado del copiloto. Y entonces es un miedo terrible sobre el mundo porque, bueno, Dios no estaba enojado, pero de pronto sí. Y entonces empiezan doctrinas raras como que Dios se llevó a la iglesia, una doctrina que se llama el rapto, para que no sufran esos 1000 años del dominio del diablo sobre la tierra. Bueno, toda una cuestión, una mezcla que la realidad es que es absolutamente inconsistente. No hay versículos bíblicos puestos en su contexto y estudiados desde el contexto bíblico para entender que en el futuro Dios tiene pensado algo así para la tierra. ¿Amén? Ahora, para empezar, yo quiero mencionarte algunas, por arriba, porque no es el fin de esta primera edición, maneras incorrectas en que nos acercamos a la Biblia, aun cuando recibimos educación teológica de calidad. Porque yo no es que estoy en contra de mi instituto bíblico, esto es lo que se enseña en general en los institutos bíblicos. Así que vamos a repasar algunas. Por ejemplo, el dispensacionalismo. ¿Escucharon hablar de esto? Del dispensacionalismo. No lo voy a volver a decir porque si lo digo la tercera vez lo digo mal. ¿Escucharon hablar de esto? No. Las dispensaciones son como las eras, son como periodos de tiempo, para decirlo así.
Y hay 7 dispensaciones generales que este grupo tiene en mente. Y es el jardín, por el jardín del Edén, la caída, la inundación, Abraham, Moisés, la iglesia y el milenio. Estas 7 dispensaciones, que no me voy a meter, pero más o menos se imaginarán los que manejan más contenidos de qué puede hablar cada una, pero son 7 dispensaciones. Ahora, básicamente esta enseñanza de las dispensaciones es fatalista. ¿Qué quiere decir? Dios crea una era, un nuevo tiempo, hasta que el hombre se encarga de destruirlo, de errar, y entonces necesita corregirlo con alguna cuestión que Dios trae, como por ejemplo la inundación, por decirlo, para dar comienzo a una nueva era. ¿Me entienden más o menos cómo es Ahora, ¿cuál es el problema fatalista que tienen las dispensaciones? Es que desde luego espera lo mismo para la iglesia. O sea, cuando comenzó la era de la iglesia, espera que en algún momento la iglesia falle para que haya una nueva dispensación, como por ejemplo el milenio. Entonces, la dispensación tiene el problema de ser fatalista y de no entender el nuevo pacto. Por supuesto que no entiende el nuevo pacto, ni que el nuevo pacto es un mejor pacto, que es a donde vamos a terminar nuestras enseñanzas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender que está metido el futurismo, que es esta doctrina que cree que los eventos de Apocalipsis todavía tienen que cumplirse y que muchas de las profecías de Jesús todavía tienen que cumplirse. Este futurismo se mete dentro de esta teoría y tira para adelante un final fatal para la iglesia, donde Dios necesita nuevamente hacer correcciones. ¿Me siguen? La teología del pacto. La perspectiva opuesta a las dispensaciones es la teología del pacto. Presten atención porque no es la teología del mejor pacto, que es donde vamos a llegar. Esto para que ya vayan teniendo en mente. En lugar de dividir la historia en dispensaciones, la teología del pacto ve la historia como una línea continua y cree que Dios ha interactuado con la humanidad de la misma manera a través del tiempo y que cada pacto se construye en la cima del pacto anterior. Sobre la cima del último pacto se construye el siguiente. Por eso un teólogo que crea en esta teología diría que el nuevo pacto es revelado en el Nuevo Testamento, pero en realidad es una renovación, y acá viene el error, una renovación del antiguo pacto. Es el mismo pacto, pero solo actualizado y mejorado. O sea que Dios estaba absolutamente de acuerdo en que el antiguo pacto, cuando decimos antiguo pacto, ¿de qué estamos hablando? De la ley mosaica. Todas las veces que la Biblia mencione antiguo pacto, está hablando de la ley de Moisés, del decálogo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante que lo podamos retener. ¿Vamos? Este ejemplo de entendimiento lo vemos mucho en las iglesias de hoy. Por esta razón se brinda una enseñanza que mezcla ambos pactos, antiguo y nuevo, porque en definitiva entienden que se parecen y que son congruentes. ¿Fuiste a algún lugar donde te dijeron que no te podías tatuar? ¿Quiénes? Todos. ¿Y qué te dijeron? ¿Por qué? Sí, esa es peor. A mi papá no le gusta. Citan la ley, citan Deuteronomio y algunos versículos más, donde hablan de que no hay que lastimarse la piel. Ahora les voy a hacer una pregunta acá a los que tienen nenas. Acá está mi hermana. ¿Tiene arito en el...? Tiene arito. ¿Y no sería lastimarse la piel ponerse un arito? ¿Qué quiero decir? Es cultural. Hay otras creencias que de ninguna manera se lastimarían la oreja, pero se lo pondrían acá, ¿no? O se marcarían según la tribu que tienen los brazos. No hay ningún problema. Lo que sí te digo, si te vas a tatuar, date cuenta que no sale, ¿no? O sea, es algo básico. Tatuate algo que te des cuenta que te represente. Ahora, no podemos usar la Biblia, y esto se le digo a los padres que se agarran la cabeza porque le dijeron a los hijos que no se tatúen por esto. Yo les digo la verdad, no hay ningún basamento para explicarle que la Biblia prohíba los tatuajes. No es cierto. Es una cuestión cultural. No tiene nada que ver eso. Con ese mismo criterio, y así llegaron los testigos de Jehová a no querer operarse ni hacerse incisiones en la piel.
Algunos dicen, no, bueno, pero eso es un tema de vida o muerte. No importa. Si vas, la ley es fría. La ley es rígida. No dice, por esto sí, por esto no. Dice, no te lastimes la piel. Entonces, con ese mismo criterio, por eso, inclusive, como dice la ley, que la vida está en la sangre, los testigos de Jehová no se hacen transfusiones de sangre. Pero eso nosotros sí lo hacemos, pero no nos hacemos tatuajes. Entiendo lo que quiero decir. Esto es la mezcla, finalmente, de los dos pactos. Lo que para mí está bien, del antiguo pacto, para mí todavía está vigente. No es lo que a vos te parece. Es lo que la enseñanza de la Biblia dice. Y Pablo, principalmente, que enseña mucho, dice que el nuevo pacto no se parece al anterior. ¿Amén? Así que el nuevo pacto, sepan que la palabra clave del nuevo pacto es la libertad. Tenés libertad. Y Pablo lo dice de esa manera. Dice, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Después no me vengan a decir nada. Esa es la versión mía, ¿no? Estoy parafraseando la Biblia, ¿no? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es una manera de decir, muchachos, ustedes hagan lo que quieran. Después no me vengan a decir nada. Como diciendo, vos podés hacer lo que vos quieras, pero atenete a las consecuencias. Fácil. Lo único que rige el nuevo pacto es que yo cosecho de lo que yo siembro. Si yo decido elegir el pecado o lo que no honre a Dios, levantaré las consecuencias de eso. ¿Estamos con eso? Por eso la segunda palabra más importante del nuevo pacto es la responsabilidad. No es el líder que te vigila y te controla. Entonces vos vas a decir, líder, pastor, hice tal cosa. Bueno, entonces eso es sacerdocio puro. Y eso es antiguo pacto. ¿No? Vieron que uno todavía en las iglesias católicas uno le va a decir a uno qué es lo que hizo y la persona te pone una especie de sanción. ¿No? Te dice, bueno, ahora tenés que hacer esto, esto y esto para alabar aquello. Eso es sacerdocio, está terminado. Todos somos sacerdotes delante de Dios. Yo no necesito, no que no necesite contar mis problemas, eso es otra cosa, es una cuestión de sanidad interior. Pero no necesito que alguien me ponga un castigo o me imponga algo según lo que yo hice. Amén. Después de la teología del pacto, está la teología del nuevo pacto. Que a diferencia de la teología del pacto, la teología del nuevo pacto reconoce un claro quiebre entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Y los teólogos del nuevo pacto postulan que este es un sistema completamente nuevo y que no tiene nada de común con el antiguo. Y hasta acá venimos bien, ¿no? Sí. Venimos bien. De todas maneras, ellos ven al nuevo pacto como uno basado en la ley. Siempre tenemos un problema con la ley. Como que no nos podemos sacar de encima la ley. ¿Y qué pasa? Lo que ha causado que lean el Nuevo Testamento buscando mandamientos nuevos y catalogándolos como leyes del nuevo pacto. Por eso, mientras el antiguo pacto tenía 613 leyes, el nuevo pacto tiene 1050. Creo que tiene más impuestos que la Argentina. Miren, sí, es más burocrático esto que la Argentina misma. Ahora, el problema con esta enseñanza es que en ninguna parte de la Biblia menciona que el nuevo pacto está basado en la ley mosaica. No hay referencias. O sea, nosotros cometemos el error de pensar que el antiguo pacto fue la voluntad preciosa de Dios, que es lo que Dios siempre quiso y soñó para el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? Decimos, bueno, si fue tan bueno porque Dios lo creó, entonces lo que viene debe estar basado en eso también. Habrán escuchado una vez decir, volvamos a poner los 10 mandamientos en el colegio. ¿Lo escucharon alguna vez esto? ¿No? Yo lo escuché, ¿eh? Sí, volvamos, que se vuelvan a enseñar los 10 mandamientos en el colegio. Error. Es no entender el nuevo pacto. Cuando yo entiendo el nuevo pacto, yo entiendo que hay una sola ley de ese nuevo pacto que en definitiva abarca todo lo bueno que podía tener también la ley. ¿Y cuál es esa nueva ley? ¿Qué? No sé qué dijeron, pero debe ser eso. Que amarás a los demás como Jesús te amó a vos. Presten atención, la ley decía, Jesús mismo hablando de la ley dice que tenés que amar al otro como te amás a vos mismo. ¿Se acuerdan? Que Jesús lo enseña así. Basado en la ley, Jesús estaba bajo la ley. Dice, yo no vine a abolir la ley, ¿se acuerdan? ¿No? Yo vine a cumplirla, o sea, él estaba todavía bajo la ley. Pero después dice, ahora que yo morí por ustedes, ahora que ustedes ya tienen el corazón de Dios en ustedes, entonces ya no tienen que amar al otro con la medida baja de como vos te amás. Tienen que amar al otro como Jesús los amó.
Eso es una diferencia fundamental de entender el nuevo pacto. ¿Entiende lo que quiero decir, no? O sea, antes la medida era una medida como la ley era. La ley es mucho más baja en nivel de calidad que el mejor pacto, el nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vos podías hacer era amar al otro como a vos mismo. Ahora ya no es así. Aparte, pónganse a pensar en esto, ¿no? Es lógica. Hay un montón de gente que puede amar como le da, gente con un montón de conflictos. Sin embargo, esa es la medida con la que vos debías amar al otro. Era una especie de decir, no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan. ¿No? Miren que se lo decimos a nuestros hijos. No le hagas. Bueno, está bien. Jesús va un paso más y dice, no solo no le hagas al otro lo que no le gusta que le hagas, sino amalos como yo te amé. ¡Wow! Es una presión mucho más alta, pero ahora, con el amor de Dios en nuestro corazón y con el nuevo corazón y la mente de Cristo, lo podemos alcanzar. Debería ser nuestro caminar lógico por fe. Ahí ya podemos entender que en el Nuevo Testamento, y esto es teología, en el Nuevo Testamento habitan los dos pactos. Hay parte del Nuevo Testamento que es antiguo pacto y hay parte del Nuevo Testamento que es nuevo pacto. Así como no todo el Antiguo Testamento es antiguo pacto. Qué lío, ¿no? Lo voy a volver a decir. Si la ley mosaica es el antiguo pacto, Adán, Noé y Abraham vivieron sin ley. No había ley. Por lo tanto, no puedo decir que todo el Antiguo Testamento es antiguo pacto porque hubo gente sin ley. Y todo el Nuevo Testamento no es nuevo pacto, porque el nuevo pacto es una vez que muere el testador. ¿Se acuerdan lo que enseña Hebreos? Hasta que no muera el testador, Jesucristo, pues es una de las dos partes del pacto, entonces no hay nuevo pacto. Por lo tanto, hay toda una parte, toda la propia vida de Jesús, que él ya enseñaba de lo que iba a venir, pero es antiguo pacto, porque todavía está la ley. ¿Me siguen? Ahora, les voy a enseñar algo que necesito que retengan. Igualmente esta información yo se las puedo pasar. Y son los tipos de pactos. Porque ahí hay que entender qué es un pacto, ¿no? Estoy hablando de Dios de pactos. Bueno, ¿qué es un pacto? Y antes de comenzar a hablar acerca de los diferentes pactos, lo que quiero que entendamos es que Dios siempre se ha acercado a las personas utilizando cosas que eran conocidas para ellos y su sociedad. Porque nosotros vemos a Dios y creemos que si Dios se nos presentara hoy, se nos presentara, por ejemplo, en una zarza ardiente. Es como que no nos da la cabeza para pensar en que Dios se aparezca hoy en un celular. ¿Entienden, no? No, debería ser una zarza, un tabernáculo. Entonces, en el mundo de hoy aparece gente danzando así medio Israel, ¿no? Y en realidad no, Jesús hoy... El otro día le pregunté a mi hijo. Manu tiene... Con Luli a veces nos quedamos con la boca abierta de las reflexiones que tiene. Entonces le preguntamos a Manu cómo trabaja Dios. Y me dijo que Dios tiene una tablet. Está muy bien. Y me dice, yo no lo puedo ver a él, pero él me ve a mí en la tablet. Es interesantísimo, es teología pura es esto. Y él me dijo que él desde la tablet, cuando él le pide ayuda, él maneja las cosas y ahuyenta a los fantasmas, está con los zombies y los fantasmas y todo ese tipo de cosas. Dice acá que son las cosas que habla acá con los primos. Y entonces él dice que de esa manera le ahuyenta a los fantasmas Dios desde su tablet. Excelente. Es la zarza de Moisés. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, Dios se le va a presentar a cada uno de ustedes en el lenguaje y en cosas que ustedes puedan entender, de tu sociedad, de Argentina, de tu tiempo, no de otros tiempos, porque ese es el secreto de Dios, que Dios quiere hablar y quiere interactuar con las personas, y para eso Él elige acomodarse, Él elige hacerlo, acomodarse a lo que vos puedas entender. Así que los que están en informática, seguramente Dios se les pueda revelar a través de algo de eso, los que están en las danzas, cada uno entenderá desde lo artístico, de lo que le toca hacer, desde el deporte. Hay gente acá de todo, en un montón de tareas. Bueno, puede entender uno en el funcionamiento del cuerpo, en lo que estudiás, que Dios se te acerca para hablarte de la manera que vos entendés. Ahora, voy a poner algunos ejemplos de esto. Porque erróneamente creemos que todo lo que está en la Biblia fue inventado por Dios. Es como que entendemos que todo lo que aparece en la Biblia es la primera vez que se menciona en la historia de la humanidad. Y cuando uno va a los libros de historia, que les digo la verdad, lean la Biblia, pero lean también otras cosas. Porque a veces uno llega a las iglesias y dice, no, hay que leer la Biblia, el resto no. Y después vamos al cine, ¿no? Vamos a la cancha, eso. No tenemos problema, pero no leamos otra cosa a ver si... No, lean otras cosas, porque si las otras cosas los hacen dudar, está bien, porque la fe se prueba en ese momento.
perdón que haga un paréntesis, nada peor que un cristiano temeroso que no lee otra cosa por miedo a que le ponga en duda su fe. Pero por favor, dice la Biblia que Dios nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio, y nosotros no nos animamos a leer un texto por las dudas. ¿Qué? ¿Dónde está el poder en eso? Lean lo que ustedes tengan ganas de leer. Sepan, como dice Pablo, tomar lo bueno, retener lo bueno y desechar lo malo, pero sepan que eso corre por cuenta de ustedes. Si recién te convertís y nos estás mirando a través del video, es obvio que primero necesitas, ¿no?, que tus líderes te ayuden. Ahora, si llevas, como muchos de acá, 10 años de cristiano, vamos muchachos, ya estamos para poder leer algo y poder sacar nuestras ideas y poder tomar lo bueno y desechar lo malo. ¿No? Dios quiere eso. Dios quiere cristianos conscientes, responsables de sus actos. ¿Por qué dije esto? Porque si leemos algo de historia, vamos a ver que la forma del templo que Dios le da, el formato a Salomón, era un templo que ya existía en la época. Eran formatos de templos, esto es, que ya existían. Y vos viste cuando uno lee los codos, ¿no? 30 codos por allá, y vos decís, ¡wow! No, era un templo común para la época. O sea, Dios, déjeme decirlo, se rebajaba el formato de lo que Salomón podía entender. Decía, ¿viste Salomón? ¿Viste los templos de, bueno, quiero que me hagas algo así? Bajándolo al lenguaje actual sería una cosa así. ¿Viste eso que viste por allá? Bueno, así quiero que me hagas un templo a mí. ¿Ves que se torna todo mucho más fácil? Entonces ya las medidas del templo ya no son tan importantes, porque no es que era único ese templo. Otra cuestión, el tabernáculo que tenía el pueblo de Israel, los tabernáculos ya existían. Y otros dioses tenían sus tabernáculos. Y vos decís, wow, el tabernáculo, esta idea brillante, ya existían. Había otros dioses, y ahora en los pactos lo vamos a ver, porque en los pactos tiene mucho que ver esto. Otros dioses ya tenían sus tabernáculos. Así que cuando Dios se acerca a Israel y le dice eso, no era algo que... La idea es que Dios se dé a entender, ¿no? Entonces cuando Dios se acerca a Noé, cuando Dios se acerca a Abraham y a Moisés, no les va a complicar la vida para que no lo entiendan. Les va a decir cosas que entiendan. Por eso los pactos tienen que ver con lo que ellos entendían. Ahora, si nosotros no entendemos qué significaban los pactos para ellos, no vamos a entender un pacto o lo vamos a llevar a nosotros. Para nosotros, ¿qué es un pacto? ¿No? Un pacto de sangre, y nos imaginamos gallinas degolladas, ¿no?, y saltando alrededor de las gallinas, ¿no? Para nosotros un pacto es eso, es medio un banda. Claro, o cubrirse la mano, tipo los Simpsons. No sé. Eso es un pacto para nosotros. Pero para aquel momento, un pacto era algo mucho más normal. Porque hoy existe la abogacía y hoy existen otros tipos de contratos. Hoy nosotros celebramos contratos, no pactos en realidad. Está lleno de contratos. Cuando entras a un trabajo, firmás un contrato. Cuando te asocias con alguien, firmás un contrato. Bueno, ahora los pactos en aquella época eran algo especial. Ahora, por esta razón, cuando Dios se acerca para pactar con las distintas personas, lo hace emulando un pacto que ellos conocían porque era usado en su época. Ahora, a nuestra distancia, como dije recién, puede ser bastante difícil entenderlo. Voy a hablarles entonces de 3 tipos de pactos. El primero es el pacto de concesión. Pacto de concesión. Presten atención y traten de pensarlo en aquel entonces. Es un pacto donde una de las partes es mayor, más importante y más poderosa, y la otra es menor o menos poderosa. La más poderosa tomaba todas las obligaciones y el menor solamente necesitaba lo que el mayor le otorgaba. ¿Está? Una parte del pacto era mayor, tomaba todas las obligaciones y el otro solamente recibía lo que tenía para recibir. ¿Se dan cuenta, no? Este es el tipo de pacto que nosotros querríamos, ¿no? Dios es mayor. No están entendiendo. ¿Quieren que lo diga de nuevo? Porque todos te van a decir, ese es el que quiero. Ese es el pacto, el cual, vamos a ver más adelante. Sí, están recolgados. ¿Qué están pensando? Ese es el pacto en el que Dios, como mayor, poderoso, mayor al menor, que somos nosotros, toma todas las partes, todas las obligaciones y nosotros recibimos lo que tiene para dar. ¿Se entiende, no? Sí. Se me ríen. ¿Vos podés entender que se me ríen? Bueno, el segundo es un pacto de parentesco.
El pacto de parentesco es un pacto en donde dos partes iguales, ya iguales, se unen, como sucede en qué. Ese es el pacto donde viene el matrimonio. ¿Vieron que se dice el matrimonio es un pacto? Bueno, son dos partes iguales. No hay. El hombre no es mayor a la mujer, ni la mujer mayor al hombre. Son dos partes iguales que se unen. Y este pacto, o este tipo de pacto, tenía una pequeña lista de obligaciones que se dividía igualmente entre las dos partes del pacto. ¿Vieron que uno cuando va a una ceremonia matrimonial dice, bueno, se leen los votos, que son como de alguna manera lo que se compromete cada uno, y empieza a ver esto, ¿no? En la salud y en la enfermedad, ¿no? Como que, bueno, nos unimos, hay un pacto entre nosotros y aunque pasen estas cosas de los dos lados, el otro se compromete a estar. Bastante sencillo. Bueno, me pone en cara como que en algunos casos no se cumplió, pero bueno, en teoría y en el mejor de los casos, el pacto de parentesco sería esto, dos partes iguales uniéndose. Y el tercero es el pacto de vasallaje, que es un pacto que contiene, al igual que el pacto de concesión, un mayor y un menor. La diferencia es que el pacto se basa en la habilidad del mayor de destruir al menor. Ya cambia la cuestión. En lugar de destruirlo, el mayor le ofrecía seguridad al menor a cambio de impuestos y tributos o servidumbre. Porque acá donde se acercaba, presten atención, un rey mayor atacaba al otro pueblo, lo destruía, mataba a los que quería, y los que quedaban decían, ¿qué hacemos? ¿Los mato o no los mato? O mejor los tengo de siervos y les cobro impuestos. ¿No? Ahí nace la política argentina, seguramente. De ahí viene la línea de la política argentina. Dijo, a lo mejor los tengo, les cobro los impuestos, trabajan para mí, ¿no? ¿Para qué matarlos a todos? Matar a los que tenían que matar. Esa era la manera en la que se manejaban en aquella época. No estoy diciendo que esto tenga que ver ahora, ¿no? Pero, bueno, claro, las monarquías vienen por ese lado. O sea que, cuando nosotros nos acerquemos a la Biblia, tienen que hacerse esta siguiente pregunta. ¿De qué pacto estoy hablando? ¿En qué pacto está Dios para entender su manera de accionar? Esto es fundamental. Porque entonces se nos acaban las dudas de decir, ¿por qué Dios a Ananías y Zafira los mató y después cuando otro hizo tal cosa no le hizo nada? O sea, bueno, no, hay un pacto, cuando todavía estaba Ananías y Zafira había un antiguo pacto y ellos estaban bajo la ley y no tiene nada que ver. Porque con ese criterio, cada vez que nosotros somos medios mezquinos o mentimos porque lo hemos hecho, nos debería caer un rayo. Y sin embargo no nos sucede. ¿Se entiende? ¿No? Entonces hay que entender el pacto en el que Dios está. Entonces, este pacto de vasallaje, como resultado, el mayor tiene todo el poder y el menor tiene que cumplir un gran número de obligaciones. ¿A qué pacto pueden asociar que este pacto se parece? Hay una voz allá que no sé de quién es, pero... Ruth, ¿qué? Al antiguo pacto. El antiguo pacto, después vamos a ver que en sí se tergiversa, pero termina siendo un pacto de vasallaje. Termina sucediendo en que Dios está en esta situación, donde le tiene que imponer un montón de normas y un montón de leyes al pueblo de Israel, y se transforma en este pacto indeseable en su origen para Dios. Y lo vuelvo a remarcar, indeseable en su origen. O sea que el antiguo pacto no fue lo que Dios quiso hacer con Israel. Es lo que terminó sucediendo por su respuesta, por la respuesta de Israel hacia él. Esto es fundamental porque entonces yo no puedo mirar todo el tiempo la ley como el estatus perfecto de Dios, porque no era lo que Dios apuntó jamás. ¿Entienden, no? Esto empieza a cambiar toda nuestra teología, empieza a reformar un montón de cosas. ¿Y saben qué es lo que empieza a pasar? Se hace difícil predicar del antiguo pacto porque es muy poco aplicable para nosotros. Entonces yo miro todo el tiempo un montón de pastores, de profetas, de apóstoles, que enseñan todo el tiempo de cosas del antiguo pacto, todo el tiempo enseñan de Israel, todo el tiempo enseñan del Antiguo Testamento. Y digo, ¿y cómo hacen? Si la realidad es que si yo quisiera predicar del Antiguo Testamento, puedo usar aplicaciones, ¿no? Decir, bueno, David hizo tal cosa y esto podríamos decir que... Está bien, pero no puedo tomar la doctrina y la teología porque es un pacto diferente. Eso lo cambia todo.
Entonces el Salmo 91 ya no es igual. Hace poco lo hablamos, ¿se acuerdan? El Salmo 91 no es igual a lo que es hoy. El diezmo, entonces el diezmo no es igual. No puedo agarrar Malaquías, como dije hace un par de domingos, y decirle a la gente, bueno, en realidad es cuando vos estás ofrendando y estás diezmando, entonces recién ahí, presten atención, entonces recién ahí Dios ahuyenta al devorador. ¿Qué es eso? ¿Qué pacto es? Es un pacto de vasallaje. Porque entonces a mí el rey mayor me impone un montón de normas para recién ahí favorecerme. ¿Entienden la gran diferencia? Entonces ahora miren el Antiguo Testamento, y cosas inclusive del Nuevo que están bajo el Antiguo Pacto, se van a dar cuenta que no les aplica. Y que no es el ideal de Dios. Y para cerrar, vamos a tomar Génesis 9 con el pacto noético, el pacto que Dios hace con Noé. El desarrollo del pacto noético está en todo Génesis 9, y a lo largo de este capítulo vemos un típico pacto de concesión, el cual Noé debe haber entendido para su época. Voy a hacer un paréntesis y es lo siguiente. Cuando no había ley, la Biblia enseña que Dios operaba según la conciencia de la persona. Porque no había ley. Después vino, no tenés que mentir, no tenés que robar, pero hasta antes de eso, no había ley. Porque dice la palabra que la ley vino a señalar al pecado. Por lo tanto, antes de eso, lo que era es la conciencia de la persona. O sea que Dios miraba individualmente a cada persona y sacaba sus conclusiones. Nosotros no podemos saberlo, mucho menos a la distancia, porque no conocíamos ni a Noé ni lo que Dios pensaba de Noé. Ahora, para entender el sentido del pacto, debemos comprender lo que los teólogos llaman el contexto o canon del pacto. Para entenderlo de esta manera, está el pacto mismo, pero hay todo un contexto que lleva a ese pacto. Hay una situación que desencadena el pacto que Dios hace con tal persona. Ese es un poco el contexto o el canon del pacto. Este alrededor, que es el antes y el después del momento del pacto, termina indicando hechos importantes para nosotros. En Génesis, luego de los primeros capítulos, donde se nos narra la creación, empezamos a tener datos de la desobediencia del hombre. Finalmente llegamos a Génesis 6, capítulo 6, versículos 6 al 8, que dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. O sea, Dios, cuando dice acá que se arrepintió, es que le dolió en su corazón haber creado al hombre. ¿Por qué? Porque le dio libertad y el hombre eligió mal. Somos plenos ejemplos de eso, ¿no? Que cuando estábamos alejados de Dios elegíamos bastante mal. Bueno, Dios había puesto esa libertad en el hombre y el hombre había elegido mal. Dios le duele en su corazón, va a destruir todo, pero dice: no, Noé me cae bien. La verdad que no sabemos por qué, porque dice que halló gracia. No sé qué significa. Lo que quiere decir es que le cayó bien y dijo: bueno, voy a hacer un pacto con vos. Voy a inundar la tierra. Saben más o menos la historia, ¿no? En otras palabras, Dios estaba muy dolido de esta actuación, pero dice: estableceré pacto con vos y entrarás al arca, vos, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada uno entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, almacenalo, servirá de sustento para vos y para ellos. Y así lo hizo Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Eso continúa también en Génesis 6, del 18 al 22. Esta es la primera vez que oímos del pacto y no se menciona de nuevo del pacto hasta que lo establece ya concretamente en Génesis 9:9. Mientras tanto, esto es historia, pero es importante, en Génesis 7 y 8, Noé construye el arca, entra al arca, el diluvio viene, destruye todo lo que está fuera del arca, luego de 40 días y 40 noches la lluvia termina y eventualmente Noé y su familia y los animales pueden salir y caminar en la nueva tierra. ¿Se acuerdan más o menos de esta historia, no? Ahora, luego del cimbronazo, que habrá sido el diluvio y sus consecuencias, podemos ver la señal del pacto. ¿Cuál era la señal del pacto con Noé? El arco iris. ¿Se acuerdan que había un arco iris? Porque piensen esto, ¿no? Dios se enoja, le dice a Noé que va a destruir todo y viene una lluvia. Aparentemente, según los historiadores, no había llovido hasta aquel entonces.
Entonces de pronto se larga a llover. Y yo decía, qué lío esto, ¿no? Y empieza a crecer el agua, se suben al arca, bueno, más o menos toda la situación. Y después de 40 días de lluvia y de lo que pudo haber sido eso, que trajo miedo, trajo mucho temor sobre Noé, Dios le muestra el arco iris y el sol como diciendo, bueno, tranquilo, tranquilo. Ahora hay algo nuevo para empezar. Es una manera de empezar diferente. Y Dios le muestra eso. Y le promete a Noé, ¿qué cosa? No volver a inundar más la tierra. Para que no se asuste más. Piensen, por favor, pónganse en los pies de Noé. ¿No? Esto debe haber sido traumático. Ahora, fue tan traumático que él cuando llega a la tierra se construye un viñedo y se emborracha. ¿Se acuerdan? Para, no sé, para olvidarse de la situación, ¿no? Para olvidarse de la situación llega y se emborracha. Ahora, no había ley. No había ley. ¿Qué sabemos si Noé le parecía bien o no emborracharse? No sabemos nada. Pero nosotros lo leemos siempre con los anteojos de la ley. Siempre decimos, Noé sabía que esto. Noé no sabía nada de todo esto, no había ley, eso pasó después. Entonces Noé se emborracha e inclusive dice que tienen relaciones entre ellos. Se arma ahí como una orgía del antiguo pacto, ¿no? del primer pacto, vamos a decirlo así, y algo raro, ¿no? Como muy turbio para nosotros, pero no sabemos cuáles eran las costumbres de Noé. Y sin embargo, y esto es lo importante, en el pacto de concesión, ¿qué es lo que pasa? Dios no mueve una sola coma, no mueve un solo punto de su pacto, porque no estaba el pacto sujeto a lo que Noé podía hacer. Un pacto de concesión, no un pacto de vasallaje. Así como el pacto de vasallaje y la ley decían, haz estas cosas y vivirás, no así ni el nuevo ni el mejor pacto, ni tampoco los pactos anteriores y posteriores, porque está el pacto con David, hablaban de eso. Dios no cambia su parecer porque vos te equivoques. Y no cambia el pacto porque vos te equivoques. Empezamos a entender de otra manera entonces ya la historia, ¿no? O sea, no. Sí. O sea, que hay una diferencia entre lo que Dios desea y la fidelidad de Dios con respecto a los pactos. A ver, ¿cómo sería? Claro, ¿entendés lo que te digo? O sea, No. hay una diferencia entre lo que Dios desea. Dios no deseaba esos pactos. No. Claro, por supuesto. O sea, el tipo de pacto sí. Permanecía fiel al pacto. Siempre. Porque era la manera, presten atención, está buena la pregunta, era la manera en que Dios se trate de volver predecible para el hombre con quien hacía el pacto. Si se le acerca, cuando Dios se le acerca a Noé y le hace un pacto de concesión, ya Noé podía más o menos entender cómo iba a reaccionar la parte mayor del pacto. Porque ese es el secreto. Dios siempre fue, o quiso ser, entre comillas, predecible. Cuando termina haciendo la ley, el pueblo de Israel sabía muy bien qué ley se había hecho. Y sabía muy bien que Dios se había puesto en el lugar de castigador. Ahora, vamos a llegar después, no quiero adelantarme. Pero en definitiva lo que Dios quiere es que entendamos el pacto. Por eso para nosotros, más allá de este revisionismo histórico, es entender entonces el nuevo pacto. Porque si yo estoy esperando que en el nuevo pacto, que es un pacto de concesión y encima el tope de pacto que puede haber, ¿se entiende? Porque es el pacto entre el Padre y el Hijo. Si yo estoy esperando que cuando yo me equivoco Dios me castigue, entonces estoy mezclando un pacto de concesión con un pacto de vasallaje. Y eso es incongruente, porque los tipos de pactos no se pueden mezclar de esa manera. O es un pacto o es otro tipo de pacto, pero no pueden cambiar. Y lo bueno es que siempre nos adelantó Dios a través de todos los profetas que el pacto que él iba a ser un pacto eterno. Por lo tanto, el pacto en el que estamos es eterno, no tiene culminación, no es que estamos esperando algo que suceda para que haya otro pacto diferente. No esperemos más nada, este es el nuevo pacto. Amén. Hasta acá estamos hoy, ¿está bien? ¿Se entendió? Continuamos entonces con la parte 2 el domingo que viene. Nada más.